Hola queridos oyentes, bienvenidos una vez más a Ecos del Pasado, el lugar donde las historias de quienes marcaron la historia de nuestra América Latina cobran vida. Y si es la primera vez que nos escuchas, te invito cordialmente a suscribirte a nuestro canal, activar la campanita de notificaciones y dejar tu like si esta historia te conmueve. Cada suscripción nos ayuda a seguir contando estas fascinantes historias que merecen ser recordadas. Acomódate, relájate, y prepárate para un viaje extraordinario. Hoy vamos a conocer la vida de un hombre que soñó con una América unida y libre, un hombre que liberó 6 naciones pero murió en el exilio, traicionado por aquellos a quienes había dado la libertad. Esta es la historia de Simón José Antonio de la Santísima Trinidad Bolívar Palacios Ponte y Blanco, pero el mundo lo conoce simplemente como el Libertador. Los primeros años, el huérfano de Caracas. Nuestra historia comienza el 24 de julio de 1783, en una elegante casa colonial de Caracas, Venezuela. Esa madrugada nació un niño que cambiaría para siempre el destino de América del Sur. Sus padres, Juan Vicente Bolívar y María de la Concepción Palacios, pertenecían a la aristocracia criolla más distinguida de la Capitanía General de Venezuela. Pero el destino tenía otros planes para este pequeño. Cuando Simón apenas tenía 2 años y medio, su padre murió de tuberculosis. La pequeña criatura quedó huérfana de padre, rodeado de haciendas, esclavos y riquezas, pero sin la figura paterna que tanto necesitaba. María de la Concepción, su madre, intentó llenar ese vacío, pero la tragedia volvió a golpear la puerta de los Bolívar. Cuando Simón tenía apenas 9 años, su madre también falleció, víctima de la misma enfermedad que había matado a su esposo. Imaginen a este niño, heredero de una de las fortunas más grandes de Venezuela, pero completamente solo en el mundo. Fue enviado a vivir con su abuelo materno, pero la relación era fría, distante. El pequeño Simón era rebelde, inquieto, con una energía que parecía imposible de contener. Fue entonces cuando apareció en su vida una figura fundamental, Simón Rodríguez, su maestro y mentor. Este hombre extraordinario, seguidor de las ideas de Rousseau, no era un educador tradicional. Creía en la educación práctica, en aprender de la naturaleza, en formar el carácter antes que la mente. Rodríguez llevaba al joven Bolívar a largas caminatas por las montañas de Caracas, le hablaba de filosofía, de libertad, de igualdad. Le enseñó a ver el mundo con ojos críticos, a cuestionar el orden establecido. Sin saberlo, estaba formando al futuro libertador de América. La Juventud Dorada, Europa y el Despertar, 1799 a 1807. A los 16 años, Simón fue enviado a España para completar su educación, como era costumbre entre las familias acomodadas de América. En Madrid, el joven venezolano deslumbró a todos con su inteligencia, su carisma y, hay que decirlo, con su inmensa fortuna. Allí conoció a María Teresa Rodríguez del Toro, una joven madrileña de belleza extraordinaria. Fue amor a primera vista. Simón, que hasta entonces había sido un joven rebelde y aventurero, se transformó completamente. Se volvió romántico, apasionado, dedicado por completo a conquistar el corazón de María Teresa. El cortejo duró 2 años. Bolívar escribía cartas de amor que eran verdaderas obras literarias, le componía versos, la llenaba de regalos costosos. María Teresa, al principio reacia, finalmente cedió a la persistencia y al encanto del joven americano. Se casaron en 1802, cuando Simón tenía 19 años. La ceremonia fue suntuosa, la aristocracia madrileña en pleno asistió a la boda del siglo. Los recién casados partieron inmediatamente hacia Venezuela, donde Bolívar quería mostrar a su esposa las tierras que había heredado. Pero la felicidad duró poco. María Teresa, acostumbrada al clima templado de Madrid, no pudo adaptarse al calor tropical de Venezuela. A los pocos meses de llegar a Caracas, contrajo la fiebre amarilla. En enero de 1803, apenas 8 meses después de su boda, María Teresa moría en los brazos de su esposo. Bolívar quedó destrozado. El joven de 20 años que había conocido el amor y la felicidad completa, ahora enfrentaba el dolor más profundo. Juró que nunca volvería a casarse, un juramento que cumpliría hasta el final de sus días. Devastado por la pérdida, decidió regresar a Europa. Pero este no sería el mismo joven frívolo que había ido a buscar esposa. El dolor lo había transformado,
lo había hecho reflexionar sobre el sentido de la vida, sobre su propósito en el mundo. El juramento del Monte Sacro, nace el Libertador, 1805. En 1805, en París, Bolívar se reencontró con su antiguo maestro Simón Rodríguez. Juntos recorrieron Europa, visitando las ruinas del Imperio Romano, los campos de batalla de Napoleón, las ciudades donde habían nacido las ideas de la Ilustración. Fue durante este viaje cuando ocurrió uno de los momentos más trascendentales de la historia americana. El 15 de agosto de 1805, Bolívar y Rodríguez subieron al Monte Sacro, en Roma, aquel lugar sagrado donde los plebeyos romanos habían jurado luchar por sus derechos. Allí, contemplando las ruinas del antiguo imperio, Bolívar hizo un juramento que cambiaría para siempre el destino de América del Sur. Con voz temblorosa por la emoción, el joven de 22 años pronunció estas palabras históricas. Juro delante de usted, juro por el Dios de mis padres, juro por ellos, juro por mi honor y juro por mi patria, que no daré descanso a mi brazo ni reposo a mi alma hasta que haya roto las cadenas que nos oprimen por voluntad del poder español. En ese momento, en esa colina sagrada de Roma, nació el Libertador. El joven doliente que había perdido a su esposa se transformó en el hombre que dedicaría su vida entera a liberar a América. Los primeros pasos, Venezuela despierta, 1807 a 1814. Bolívar regresó a Venezuela en 1807, pero ya no era el mismo hombre. Ahora tenía una misión, un propósito que lo consumía por completo. Encontró a su patria en efervescencia. Las ideas de independencia, que durante años habían sido susurros en los salones aristocráticos, ahora se discutían abiertamente. En 1808, cuando Napoleón invadió España y puso a su hermano José Bonaparte en el trono, las colonias americanas se vieron ante un dilema. ¿Debían obedecer a un rey impuesto por los franceses? Bolívar no dudó. Se unió inmediatamente a los grupos conspirativos que planeaban la independencia. Su fortuna, su inteligencia y su pasión revolucionaria lo convirtieron rápidamente en uno de los líderes del movimiento. El 19 de abril de 1810, Caracas se levantó contra el gobierno español. Bolívar fue uno de los organizadores de este movimiento que depuso al capitán general español. Pero esto era apenas el comienzo. En 1811, Venezuela declaró formalmente su independencia, convirtiéndose en el primer territorio americano en dar este paso trascendental. Bolívar, aunque todavía joven e inexperto militarmente, fue nombrado coronel del ejército patriota. Pero los españoles no aceptarían fácilmente la pérdida de su colonia más rica. La guerra de independencia había comenzado, y sería más cruel y sangrienta de lo que cualquiera podía imaginar. La caída, el terremoto y la Primera República, 1812. El 26 de marzo de 1812, cuando los patriotas venezolanos celebraban el Jueves Santo, la tierra tembló como nunca antes. Un terremoto devastador destruyó Caracas y otras ciudades patriotas, matando a miles de personas. Lo extraño era que las ciudades realistas, fieles al rey de España, prácticamente no sufrieron daños. Los sacerdotes españoles no perdieron la oportunidad. Desde los púlpitos proclamaron que el terremoto era un castigo divino por rebelarse contra el rey, representante de Dios en la tierra. Muchos venezolanos, aterrorizados, comenzaron a desertar de la causa independentista. Bolívar, furioso ante esta manipulación, protagonizó uno de los episodios más dramáticos de su vida. Cuenta la historia que, en medio de los escombros de una iglesia, gritó desafiante: «Si la naturaleza se opone a nuestros designios, lucharemos contra ella y haremos que nos obedezca». Pero las palabras no eran suficiente. El ejército patriota se desmoronaba. Francisco de Miranda, el precursor de la independencia y general en jefe del ejército, se vio obligado a firmar una capitulación con los españoles. Bolívar se sintió traicionado. Consideraba que Miranda había entregado la patria sin luchar hasta el final. En uno de los actos más controvertidos de su vida, participó en la entrega de Miranda a los españoles, quien murió años después en una prisión de Cádiz. La Primera República había caído. Bolívar logró escapar a Curazao, desde donde reflexionó sobre las causas de la derrota y preparó su regreso. El Manifiesto de Cartagena, Análisis de una derrota, 1812. En el exilio, Bolívar escribió uno de sus documentos más importantes, el Manifiesto de Cartagena.
En este brillante análisis, explicaba las razones por las cuales había fracasado la Primera República Venezolana. Señalaba la falta de unidad entre los patriotas, el federalismo excesivo que había debilitado al gobierno central, la falta de experiencia militar y, sobre todo, el error de haber adoptado una tolerancia excesiva hacia los enemigos de la independencia. Este documento revelaba la genialidad política de Bolívar. A los 29 años, demostraba una capacidad de análisis y una visión estratégica extraordinarias. Pero más importante aún, mostraba que había aprendido de sus errores y estaba listo para intentar nuevamente. Desde Cartagena, comenzó a planificar su regreso a Venezuela. Convenció al gobierno de Nueva Granada de darle tropas y recursos para liberar a Venezuela. A cambio, él ayudaría a pacificar las provincias neogranadinas que aún estaban en poder de los españoles. La campaña admirable, el nacimiento de la leyenda, 1813. En mayo de 1813, Bolívar inició desde Cúcuta una campaña militar que pasaría a la historia como la campaña admirable. Con apenas 500 hombres mal equipados, se propuso reconquistar Venezuela en tiempo récord. Lo que siguió fue una de las campañas militares más brillantes de la historia americana. En solo 90 días, Bolívar recorrió más de 1000 kilómetros, libró 6 batallas importantes y llegó triunfante a Caracas. Su estrategia era genial: atacar rápido, no dar tiempo al enemigo para organizarse, mantener siempre la iniciativa. Sus soldados, contagiados por el entusiasmo del joven general, marchaban día y noche, vencían enemigos superiores en número, realizaban lo que parecía imposible. El 6 de agosto de 1813, Bolívar entraba triunfante en Caracas. Las campanas repicaron, las calles se llenaron de flores, las mujeres lloraban de emoción. El pueblo caraqueño recibió a su libertador con delirio. Fue entonces cuando recibió por primera vez el título que lo acompañaría para siempre, el Libertador. El Cabildo de Caracas, en una ceremonia solemne, le otorgó este título que nunca más abandonaría. Pero Bolívar sabía que la guerra apenas comenzaba. Los españoles se reagrupaban, y una nueva amenaza se alzaba en los llanos venezolanos. José Tomás Boves, un español que había logrado ganar para su causa a los llaneros, convirtiéndolos en una fuerza militar terrible. La guerra a muerte, la brutalidad del conflicto, 1813 a 1814. En 1813, Bolívar tomó una de las decisiones más controvertidas de su carrera: proclamó la guerra a muerte. Este decreto establecía que todo español o canario que no trabajara activamente por la independencia americana sería ejecutado, mientras que todo americano que tomara las armas contra la independencia sería perdonado si se rendía. Esta decisión, nacida de la desesperación y del odio acumulado, convirtió la guerra de independencia en un conflicto de extrema crueldad. Ambos bandos comenzaron a ejecutar prisioneros, a cometer atrocidades, a convertir la guerra en una carnicería sin precedentes. José Tomás Boves aprovechó esta situación para lanzar una guerra de castas. Convenció a los llaneros de que los blancos criollos, es decir, los patriotas, eran sus verdaderos enemigos, que la independencia solo beneficiaría a los ricos, que los españoles eran sus protectores naturales. Los llaneros, mestizos y pardos que habían sufrido la discriminación social, encontraron en Boves a un líder que les prometía venganza y botín. Se convirtieron en una máquina de guerra imparable, que sembraba el terror por donde pasaba. Bolívar se vio obligado a enfrentar no solo a los españoles, sino a una guerra civil racial. Sus tropas, formadas principalmente por blancos criollos, no podían competir con la ferocidad y el conocimiento del terreno de los llaneros de Boves. El segundo exilio, la caída de la Segunda República, 1814. En 1814, las fuerzas de Boves habían destruido completamente a la Segunda República. Caracas cayó nuevamente en poder de los realistas. Miles de patriotas fueron ejecutados. Bolívar, una vez más, se vio obligado a huir al exilio. Pero esta derrota fue aún más dolorosa que la primera. Bolívar había visto cómo sus propios compatriotas luchaban contra él, cómo la guerra se había convertido en un odio racial, cómo sus ideales de libertad habían sido manchados por tanta sangre. En Jamaica, donde se refugió, Bolívar atravesó la crisis más profunda de su vida. Tenía 31 años, había fracasado 2 veces, había perdido 2 repúblicas, había visto morir a miles de hombres que habían confiado en él.
muchos lo consideraban acabado. Sus antiguos aliados lo abandonaron, sus recursos se agotaban, su causa parecía perdida para siempre. Incluso hubo un intento de asesinato en Jamaica, del cual se salvó por casualidad. La Carta de Jamaica, la visión del futuro, 1815. Pero Bolívar no era un hombre que se rindiera fácilmente. En septiembre de 1815, escribió un documento que mostraría una vez más su genialidad política, la Carta de Jamaica. En esta extensa epístola, dirigida a un corresponsal inglés, Bolívar analizaba la situación de América Latina, predecía el futuro de cada una de las regiones en lucha y exponía su visión de lo que debería ser la América independiente. Con una clarividencia extraordinaria, predijo que México sería una república federal, que el Río de la Plata se convertiría en una gran nación, que Chile lograría su independencia, que el Perú sería el más difícil de liberar debido a su población indígena oprimida. Pero su gran sueño seguía siendo la unión de toda América en una gran confederación. Imaginaba un congreso en Panamá donde se reunirían los representantes de todas las naciones americanas para formar una Liga de Naciones Hermanas. Haití, el apoyo inesperado, 1815 a 1816. Cuando todo parecía perdido, Bolívar recibió ayuda de donde menos lo esperaba, Haití. El presidente haitiano, Alexandre Pétion, decidió apoyar la causa independentista americana. Haití era una nación negra, nacida de una revolución de esclavos, despreciada por todas las potencias europeas y americanas. Pero Pétion vio en Bolívar a un aliado natural en la lucha contra el colonialismo europeo. El apoyo no fue gratuito. Pétion exigió a Bolívar que prometiera abolir la esclavitud en todos los territorios que liberara. Bolívar aceptó sin dudar, aunque sabía que esta promesa le costaría el apoyo de muchos criollos ricos que basaban su fortuna en el trabajo esclavo. Con los recursos proporcionados por Haití, Bolívar organizó una nueva expedición. En 1816, desembarcó en las costas venezolanas dispuesto a intentar una vez más la liberación de su patria. La Tercera República, aprendiendo de los errores, 1816 a 1819. Esta vez, Bolívar había aprendido de sus errores anteriores. No intentaría tomar Caracas directamente, sino que establecería una base sólida en los llanos orientales de Venezuela. Allí se aliaría con los caudillos llaneros que hasta entonces habían luchado contra él. La clave fue José Antonio Páez, un llanero formidable que había luchado junto a Boves, pero que ahora estaba dispuesto a aliarse con Bolívar. Páez comprendía que los españoles nunca darían a los pardos y mestizos la igualdad que buscaban, mientras que Bolívar sí estaba dispuesto a hacerlo. La alianza entre el aristocrático Bolívar y el plebeyo Páez fue uno de los factores decisivos en el triunfo final de la independencia. Bolívar aportaba la visión estratégica y política, Páez el conocimiento del terreno y la lealtad de los llaneros. Poco a poco, las fuerzas patriotas fueron creciendo. Bolívar estableció su cuartel general en Angostura, hoy Ciudad Bolívar, desde donde dirigió una guerra de guerrillas que fue desgastando a las fuerzas españolas. El Congreso de Angostura, creando una nueva nación, 1819. En febrero de 1819, Bolívar convocó el Congreso de Angostura, donde presentaría su proyecto político más ambicioso, la creación de la Gran Colombia. Su discurso ante el Congreso fue una obra maestra de la oratoria política. Propuso la unión de Venezuela, Nueva Granada y Quito, actual Ecuador, en una sola nación, que sería lo suficientemente grande y fuerte para resistir cualquier intento de reconquista europea. Pero Bolívar era realista. Sabía que la democracia pura no funcionaría en América, donde la mayoría de la población era analfabeta y no tenía experiencia política. Propuso un sistema presidencial fuerte, con un Senado hereditario que diera estabilidad al sistema. Sus ideas fueron revolucionarias para la época. Propuso la abolición gradual de la esclavitud, la educación gratuita y obligatoria, la igualdad ante la ley sin distinción de raza o clase social, la libertad de cultos. El Congreso aprobó la Constitución de la Gran Colombia y eligió a Bolívar como presidente. Pero él sabía que de nada serviría una constitución si no se ganaba primero la guerra. La campaña de los Andes, el paso imposible, 1819. Mientras los españoles esperaban que Bolívar atacara Venezuela, él preparaba una de las maniobras militares más audaces de la historia, cruzar los Andes para liberar Nueva Granada por sorpresa.
En junio de 1819, con un ejército de 2.500 hombres, Bolívar inició el cruce de los Andes por uno de los pasos más difíciles y traicioneros de la cordillera. Era la época de lluvias, los ríos estaban crecidos, el frío de las alturas era mortal. Los soldados, en su mayoría llaneros acostumbrados al calor tropical, sufrieron enormemente. Muchos murieron de frío, otros de agotamiento. Los caballos perecían por centenares. Parecía una locura suicida. Pero Bolívar sabía lo que hacía. Su cálculo era preciso: si lograba cruzar los Andes, sorprendería completamente a los españoles, que tenían todas sus tropas concentradas en Venezuela. Después de 15 días de marcha infernal, el ejército patriota llegó finalmente a los llanos de Nueva Granada. Habían perdido casi la mitad de sus efectivos, pero habían logrado lo imposible. La batalla de Boyacá, la victoria decisiva, 1819. El 7 de agosto de 1819, en los campos de Boyacá, se decidió el destino de Nueva Granada. El ejército español, comandado por José María Barreiro, fue completamente sorprendido por la aparición de las tropas de Bolívar. La batalla duró apenas 2 horas. Los españoles, desorganizados y desmoralizados por la sorpresa, no pudieron resistir el ataque coordinado de patriotas y llaneros. Barreiro y todo su estado mayor fueron capturados. La victoria de Boyacá fue más que una victoria militar, fue la confirmación de que la independencia americana era irreversible. Con Nueva Granada liberada, Bolívar podía atacar Venezuela desde 2 frentes, mientras que los recursos del virreinato neogranadino financiarían el resto de la guerra. 3 días después, Bolívar entraba triunfante en Bogotá. La capital neogranadina lo recibió como a un héroe. Las campanas repicaron durante días, las calles se llenaron de arcos triunfales, las mujeres arrojaban flores desde los balcones. La liberación final de Venezuela, 1821. Con Nueva Granada liberada, Bolívar pudo concentrar sus fuerzas en la liberación definitiva de Venezuela. En 1821, las fuerzas patriotas, comandadas por el propio Bolívar, se enfrentaron al ejército español en los campos de Carabobo. La batalla de Carabobo, librada el 24 de junio de 1821, fue la victoria definitiva. Los españoles fueron completamente derrotados. Venezuela quedaba libre para siempre del dominio colonial. Caracas recibió a Bolívar con un delirio indescriptible. El hombre que había nacido en esa ciudad, que había sufrido allí sus primeras derrotas, regresaba ahora como el libertador definitivo de su patria. Pero Bolívar no tenía tiempo para celebraciones prolongadas. Su sueño era más amplio: liberar toda América del Sur. Aún quedaban por liberar Ecuador, Perú y Bolivia. La guerra continuaría. Quito y el encuentro con Manuela, 1822. En 1822, Bolívar marchó hacia el sur para completar la liberación de la Gran Colombia con la incorporación de Quito, actual Ecuador. La campaña fue difícil, pues los Andes ecuatorianos presentaban desafíos geográficos formidables. Pero fue en Quito donde Bolívar conocería al gran amor de su vida, Manuela Sáenz, una quiteña de belleza extraordinaria, inteligente, apasionada y rebelde, casada con un médico inglés pero completamente decidida a vivir su vida como le diera la gana. El encuentro entre Bolívar y Manuela fue explosivo. Ella tenía 27 años, él 39. Ambos habían vivido intensamente, ambos conocían el amor y el dolor, ambos eran espíritus libres que no se doblaban ante las convenciones sociales. Manuela abandonó todo por seguir a Bolívar. Se convirtió en su compañera inseparable, en su confidente política, en su guardaespaldas personal. Los enemigos de Bolívar la llamaban despectivamente la libertadora del libertador, pero ella llevaba ese título con orgullo. La entrevista de Guayaquil, el encuentro de titanes, 1822. En julio de 1822, en Guayaquil, Bolívar se encontró con José de San Martín, el libertador del sur. Era el encuentro de los 2 grandes héroes de la independencia americana, pero también el choque de 2 visiones diferentes sobre el futuro de América. San Martín había liberado Argentina y Chile, y había iniciado la liberación del Perú. Pero se sentía cansado, desencantado por las luchas políticas, pesimista sobre el futuro de las repúblicas americanas. Bolívar, en cambio, estaba en el apogeo de su poder y su optimismo.
Creía firmemente en la posibilidad de crear grandes naciones prósperas y libres en América. Lo que hablaron en su entrevista privada nunca se supo con certeza, pero el resultado fue claro. San Martín decidió retirarse de la vida política y dejar a Bolívar el campo libre para completar la liberación del Perú. Algunos historiadores creen que San Martín se retiró por patriotismo, para evitar una guerra civil entre los libertadores. Otros piensan que se sintió superado por el genio político y militar de Bolívar. La verdad probablemente incluye ambos elementos. La liberación del Perú, el desafío final, 1823 a 1826. La liberación del Perú resultó ser la campaña más difícil de todas. El virreinato peruano era el bastión más fuerte del poder español en América, con una población indígena que había sido sistemáticamente oprimida y que desconfiaba tanto de patriotas como de realistas. Bolívar llegó al Perú en 1823 y encontró un panorama desalentador: divisiones entre los patriotas peruanos, escasez de recursos, un territorio inmenso y difícil de controlar, y un enemigo español bien organizado y motivado. Pero Bolívar no se desanimó. Organizó el ejército con su genio habitual, consiguió recursos donde parecía imposible, y sobre todo, logró ganar la confianza de las poblaciones indígenas prometiendo acabar con el tributo y la mita, los sistemas de explotación colonial. Las batallas de Junín, 6 de agosto de 1824, y Ayacucho, 9 de diciembre de 1824, sellaron definitivamente la independencia de América del Sur. En Ayacucho, el último ejército español fue completamente derrotado por las fuerzas patriotas comandadas por Antonio José de Sucre, el lugarteniente más brillante de Bolívar. Bolivia, el honor de dar nombre a una nación, 1825. El Alto Perú, la región más rica en plata de todo el Imperio Español, decidió formar una república independiente en honor al Libertador. Fue así como nació Bolivia, la única nación americana que lleva el nombre de Bolívar. El Libertador visitó Bolivia en 1825 y redactó personalmente la Constitución de la nueva república. Era su oportunidad de poner en práctica todas sus ideas políticas: un gobierno fuerte pero respetuoso de los derechos individuales, la abolición de la esclavitud, la protección de los indígenas, la educación universal. Bolívar se sintió profundamente emocionado por este honor. Escribió: el nombre de Bolivia se recordará en la posteridad como el de Roma en la antigüedad. Era el momento de mayor gloria de su vida. El Congreso de Panamá, el sueño de la unidad, 1826. En 1826, Bolívar organizó el Congreso de Panamá, la realización de su sueño más querido: unir a todas las naciones americanas en una gran confederación que pudiera competir con las potencias europeas. El Congreso fue un fracaso relativo. Solo asistieron delegados de algunas naciones, Estados Unidos envió representantes que llegaron tarde, y los acuerdos firmados nunca fueron ratificados por la mayoría de los países. Pero el ideal bolivariano de integración americana había quedado sembrado. 2 siglos después, organizaciones como la OEA, el Mercosur o la UNASUR son herederas directas de esa visión bolivariana. El comienzo del fin. La Gran Colombia se fragmenta, 1826 a 1830. Paradójicamente, cuando Bolívar estaba en el apogeo de su gloria internacional, comenzaron los problemas internos que acabarían destruyendo su obra. La Gran Colombia era demasiado grande, demasiado diversa, con demasiadas rivalidades regionales como para mantenerse unida. Los venezolanos se quejaban de que Bogotá los dominaba, los neogranadinos protestaban por los gastos de las campañas libertadoras, los ecuatorianos se sentían marginados. José Antonio Páez, el antiguo aliado de Bolívar, comenzó a liderar un movimiento separatista venezolano. Decía que Venezuela podía gobernarse sola, que no necesitaba mantener a los burócratas bogotanos. Bolívar intentó desesperadamente mantener unida su creación. Viajó a Venezuela para reconciliarse con Páez, hizo concesiones, intentó reformas constitucionales. Pero las fuerzas centrífugas eran demasiado fuertes. La conspiración septembrina, el atentado contra el Libertador, 1828. El 25 de septiembre de 1828, un grupo de conspiradores intentó asesinar a Bolívar en su residencia de Bogotá. Solo se salvó gracias a Manuela Sáenz, quien retrasó a los asesinos mientras Bolívar escapaba por una ventana. Esa noche,
Manuela demostró por qué se había ganado el apodo de la Libertadora del Libertador. Cuando los conspiradores irrumpieron en el palacio, ella los entretuvo con su conversación, fingiendo que Bolívar estaba enfermo en su habitación. Mientras tanto, él escapaba descalzo por los jardines del palacio. Los conspiradores fueron capturados y ejecutados, pero el episodio marcó profundamente a Bolívar. Se dio cuenta de que incluso en la capital de la Gran Colombia había quienes lo querían muerto. Su proyecto político se desmoronaba y sus enemigos crecían cada día. La dictadura, el intento desesperado, 1828 a 1830. Convencido de que solo un gobierno fuerte podía salvar a la Gran Colombia, Bolívar asumió poderes dictatoriales en 1828. Suspendió la Constitución, disolvió el Congreso y gobernó por decreto. Pero la dictadura, lejos de solucionar los problemas, los agravó. Los liberales lo acusaron de traicionar los ideales republicanos, los conservadores lo consideraban demasiado radical en sus reformas sociales. Bolívar se encontró completamente aislado políticamente. Su salud también comenzó a deteriorarse. La tuberculosis, la misma enfermedad que había matado a sus padres, comenzó a consumir su cuerpo. Los médicos le aconsejaron retirarse de la vida política y buscar un clima más benigno para recuperar su salud. La renuncia, el adiós del Libertador, 1830. El 4 de mayo de 1830, en uno de los discursos más emotivos de la historia americana, Bolívar renunció a la presidencia de la Gran Colombia ante el Congreso Constituyente reunido en Bogotá. Sus palabras fueron proféticas y amargas. ¿La independencia es el único bien que hemos adquirido a costa de los demás? He sido víctima de mis perseguidores, que me han conducido a las puertas del sepulcro. Yo los perdono. Reconoció sus errores, pidió perdón por sus faltas, pero también defendió con orgullo su obra. Había liberado 6 naciones, había dado libertad a millones de seres humanos, había creado repúblicas donde antes había colonias. Pocos días después, Venezuela se separó definitivamente de la Gran Colombia bajo el liderazgo de Páez. Ecuador haría lo mismo poco después. El sueño bolivariano de una América unida se desmoronaba ante sus ojos. El viaje final, hacia la muerte en Santa Marta, 1830. Enfermo y desilusionado, Bolívar decidió viajar a Europa. Quería alejarse de América, del escenario de sus triunfos y fracasos, para morir en paz lejos de las luchas políticas que tanto lo habían desgastado. Acompañado por un pequeño grupo de fieles, inició su viaje hacia la costa. Manuela se quedó en Bogotá, su separación fue desgarradora, ambos sabían que nunca volverían a verse. El viaje fue un calvario. Bolívar, consumido por la fiebre, apenas se tenía en pie. En cada pueblo por donde pasaba, la gente salía a verlo, pero ya no era el libertador glorioso de otros tiempos, sino un hombre enfermo y derrotado. Llegó a Cartagena, pero su estado de salud le impidió continuar el viaje a Europa. Un amigo, Joaquín de Mier, lo invitó a descansar en su hacienda San Pedro Alejandrino, cerca de Santa Marta. Los últimos días, la agonía del Libertador, diciembre de 1830. En San Pedro Alejandrino, Bolívar pasó sus últimos días. La tuberculosis había devastado su cuerpo. El hombre que había cabalgado por todo el continente, que había cruzado los Andes, que había librado cientos de batallas, ahora no podía levantarse de la cama. Sus últimas semanas fueron de reflexión y dolor. Dictó su testamento, en el que dejaba sus pocos bienes personales a sus familiares y servidores. Su inmensa fortuna familiar se había gastado completamente en las guerras de independencia. El 10 de diciembre de 1830, dictó su última proclama, dirigida al pueblo de Colombia: si mi muerte contribuye para que cesen los partidos y se consolide la unión, yo bajaré tranquilo al sepulcro. La muerte del Libertador, 17 de diciembre de 1830. A las 12:30 del mediodía del 17 de diciembre de 1830, Simón Bolívar exhaló su último suspiro. Tenía 47 años, la misma edad que había tenido Napoleón al morir en Santa Elena. Sus últimas palabras, según los testimonios de quienes lo acompañaron, fueron: Jesús, Jesús, Jesús. Murió como había vivido, intensamente, dramáticamente, invocando al cielo en su momento final. La noticia de su muerte se extendió por toda América como un reguero de pólvora.
Incluso sus enemigos políticos reconocieron la grandeza del hombre que acababa de morir. El mismo Páez, que había sido su rival en los últimos años, lloró amargamente al conocer la noticia. Con flecha hacia la izquierda encima reflexión final, 3 a 4 minutos. Y así termina, queridos oyentes, la vida extraordinaria de Simón Bolívar, el libertador de América. Un hombre que soñó con una América libre y unida, que dedicó toda su vida, toda su fortuna, toda su energía a hacer realidad ese sueño. Bolívar liberó 6 naciones: Venezuela, Colombia, Panamá, Ecuador, Perú y Bolivia. Creó repúblicas donde antes había colonias. Dio libertad a millones de esclavos. Sembró las ideas de igualdad, justicia y democracia en un continente que había conocido solo la opresión colonial. Es cierto que al final de su vida se sintió fracasado, que vio cómo su gran Colombia se fragmentaba, que murió incomprendido y exiliado. Pero la historia le ha dado la razón. Sus ideas de integración americana siguen vivas. Su ejemplo de lucha por la libertad sigue inspirando. Bolívar fue un hombre de contradicciones, aristócrata que luchó por los pobres, dictador que defendía la democracia, soñador que se enfrentó a realidades muy duras. Pero fue, sobre todo, un hombre que se atrevió a soñar en grande y que luchó hasta el final por hacer realidad sus sueños. En Ecos del Pasado creemos que conocer estas historias nos ayuda a entender mejor nuestro presente y a construir un futuro mejor. Si esta historia de Simón Bolívar te ha conmovido, te invito a darle like a este video, a suscribirte a nuestro canal y a compartirlo con quienes aman la historia de nuestra América. La próxima semana volveremos con otra historia fascinante de un personaje que marcó la historia de nuestro continente. Hasta entonces, que tengan dulces sueños llenos de historia.
Thank you.